El aire de la Sierra Tarahumara cortaba como una navaja, un soplo gélido que prometía una muerte silenciosa para los desprevenidos. En aquel final de siglo, en pleno corazón de Chihuahua, el invierno no perdonaba, cubriendo el paisaje con un manto blanco e implacable. Para Elena, sin embargo, el frío era un viejo conocido, un compañero constante en su existencia solitaria. Su cabello pelirrojo, una herencia ardiente de un padre extranjero al que nunca conoció, contrastaba violentamente con la palidez de la nieve. El pueblo de Creel, enclavado al pie de la montaña, la llamaba La Loba, un susurro cargado de miedo y desconfianza. No entendían cómo una joven, marcada por rasgos que no pertenecían a aquel lugar, podía sobrevivir donde hombres fuertes perecían. Pero Elena no solo sobrevivía, ella pertenecía a aquel lugar, fundiéndose con la naturaleza salvaje con una resiliencia que asustaba y fascinaba. La quietud de la mañana fue destrozada por un sonido que Elena conocía bien, el aullido de caza. No era la llamada solitaria de un lobo errante, sino el coro hambriento de una manada en plena persecución. Eran los ojos de ceniza, una jauría conocida por su astucia y una agresividad que desafiaba el orden natural. Sus ojos, decían los pocos que sobrevivieron a un encuentro, brillaban con una inteligencia maligna. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era de miedo. ¡Alto! Antes de seguir, si eres de los que sienten la llamada de la aventura y la justicia, en las venas, este es tu canal. Queremos crear la comunidad más grande de amantes de las grandes historias. Ayúdanos a alcanzar nuestra primera meta de 1000 suscriptores. Suscríbete ahora mismo y comenta abajo desde qué ciudad o país te unes a nuestra manada. Tu apoyo es el fuego que mantiene viva esta llama. Corriendo por la nieve profunda, cada paso era un esfuerzo calculado. Sus pulmones ardían con el aire helado, pero su cuerpo, acostumbrado al terreno traicionero, se movía con una gracia depredadora. No hacía ruido, sus pies envueltos en cuero de venado apenas perturbaban la quietud del bosque de pinos. Los aullidos se volvieron más frenéticos, mezclados ahora con un sonido diferente, un relincho de puro terror que resonó por la sierra. Un caballo, y donde había un caballo, probablemente había un jinete. La curiosidad y un sentido del deber que ella misma se negaba a admitir la impulsaron hacia adelante. La soledad le había enseñado a Elena una dura lección. La vida en la viento sierra era frágil, y la muerte, una presencia constante que acechaba bajo la belleza del paisaje nevado. Aquel sonido de pánico era el preludio de un banquete sangriento. Al llegar al borde del claro, la escena que se reveló era de una brutalidad cruda y visceral. Un caballo castaño, ya caído, estaba siendo despedazado por 3 lobos macizos, sus pelajes grises manchados de un rojo vivo que destacaba contra la nieve. Un cuarto lobo, el más grande de ellos, el alfa, mantenía a un hombre acorralado. Estaba caído, con una pierna atrapada bajo el cuerpo del caballo muerto, la sangre brotando de su brazo y manchando la nieve en un patrón grotesco. El hombre, un vaquero a juzgar por su ropa, sostenía un machete, pero sus movimientos eran lentos, debilitados por la pérdida de sangre y el shock. Los ojos de los lobos brillaban con una luz amarillenta y hambrienta, los colmillos expuestos en un gruñido bajo y amenazador. No eran solo animales cazando, estaban saboreando el terror de su presa. Elena levantó la escopeta, el metal helado contra su mejilla. Su corazón latía a un ritmo controlado, un golpeteo de tambor que guiaba su concentración. No sentía pena por el hombre, todavía no. Él era un extraño, parte del mundo que la despreciaba. Sin embargo, había un código no escrito en la sierra, una ley de supervivencia que trascendía los prejuicios. Dejar morir a un hombre de esa forma era perturbar el equilibrio,
era ceder a la barbarie que ella luchaba diariamente por mantener a Pisuntin. Distancia. Observó al alfa, el líder de la manada. Derribarlo primero sería la clave para desorientar a los otros. El vaho de su aliento se mezclaba con el vapor que salía de las mandíbulas de los lobos, creando una neblina fantasmagórica sobre el escenario de muerte. Era una danza mortal, y ella estaba a punto de entrar en escena. El primer disparo resonó en la sierra como el estallido de un trueno. El sonido rasgó el silencio, asustando a los pájaros de los árboles y haciendo temblar la nieve. La bala alcanzó al lobo alfa en el flanco, no un tiro mortal, pero suficiente para arrancarle un aullido agudo de dolor y sorpresa. El animal se tambaleó hacia un lado, sus ojos de ceniza ahora fijos en la figura solitaria que emergía de la línea de los árboles. Los otros lobos se giraron, abandonando el cadáver del caballo, sus gruñidos ahora dirigidos a la nueva amenaza. El vaquero caído aprovechó el momento de distracción, usando sus últimas fuerzas para arrastrarse lejos del peligro. Inmediato, con los ojos desorbitados de asombro y una pizca de esperanza, al ver a la mujer de cabello de fuego con el arma humeante. No sabía si era un ángel o un demonio de la montaña. Helena recargó la escopeta con una velocidad impresionante, sus dedos moviéndose con una precisión nacida de la práctica infinita. Un segundo lobo avanzó, una mancha gris contra el blanco. Ella no apuntó. Sintió la trayectoria del animal, anticipando su salto. El segundo disparo fue más certero, alcanzando a la criatura en el pecho y derribándola en un montón informe sobre la nieve. El olor a pólvora y sangre ahora se mezclaba con el hedor metálico de la muerte. Quedaban 3. El alfa, herido pero furioso, y otros 2, que circulaban con cautela, probando sus defensas. Helena sabía que no tendría tiempo para un tercer disparo antes de que la alcanzaran. Soltó la escopeta y sacó su propio cuchillo, una hoja larga y curva de acero afilado, su compañera en incontables cacerías silenciosas. La lucha que siguió fue una tormenta de colmillos y acero. Helena se movía con una fluidez que el vaquero jamás había visto, no como una mujer luchando, sino como una fuerza de la naturaleza. No retrocedía, danzaba con la muerte, girando y cortando, usando el impulso de los lobos en su contra. Uno de ellos saltó y ella se agachó, la hoja ascendiendo para encontrar el vientre blando del animal. Un aullido de agonía cortó el aire y más sangre se esparció por el claro. El alfa, observando desde lejos, parecía evaluar la situación con una inteligencia fría y calculadora. No era un animal común, entendía la derrota. Con un aullido bajo llamó al último miembro de la manada, y juntos se retiraron a la oscuridad del bosque, dejando atrás a sus muertos y la promesa de venganza. El silencio que se instaló era más pesado que los gritos de antes. Solo el sonido del viento silbando entre los pinos y la respiración jadeante de Helena y del hombre herido rompían la quietud. Ella permaneció inmóvil por un momento, la sangre de los lobos goteando de su cuchillo, su pecho subiendo y bajando. Sus ojos, de un verde profundo como el musgo de las rocas, examinaron el claro, asegurándose de que la amenaza realmente se había ido. Solo entonces se volvió hacia el vaquero. Él la miraba con una mezcla de reverencia y miedo. ¿Quién era esa mujer que comandaba la vida y la muerte con tanta ferocidad? Para él, un hombre de fe y tradición, ella parecía una aparición, una leyenda encarnada que emergió de la nieve para desafiar a los propios demonios de la sierra. Acercándose, Helena evaluó los daños. La pierna del hombre estaba aplastada bajo el caballo, y la herida en su brazo era profunda, una mordedura que ya comenzaba a hincharse. Sus ojos estaban vidriosos por el dolor, y la palidez de su rostro indicaba una peligrosa pérdida de sangre. Intentó hablar, un murmullo ronco saliendo de sus labios agrietados. «Gracias». Helena solo asintió, su rostro una máscara impenetrable.
Las palabras eran un lujo que raramente usaba. Las acciones eran el lenguaje de aquel lugar. Sabía que, si lo dejaba allí, la noche se lo llevaría, el frío y los depredadores que regresarían para terminar el trabajo. La decisión pesó sobre ella. Ayudarlo significaba traerlo a su mundo, a su cabaña, rompiendo el aislamiento que la protegía. Dejarlo era una sentencia de muerte. Con un esfuerzo hercúleo, usando una rama gruesa como palanca, logró mover el caballo muerto lo suficiente para liberar la pierna del hombre. Un gemido de agonía se le escapó cuando le quitaron el peso, el dolor inundando sus sentidos. Elena rasgó un trozo de su propia falda e hizo un torniquete improvisado en su brazo, deteniendo la hemorragia con una eficiencia práctica. Miró su rostro, notando los rasgos finos bajo la suciedad y la sangre. No era un simple peón. Había una nobleza en su postura, incluso en la derrota. Llevaba una bolsa de cuero colgada al hombro, probablemente con algo de valor. Eso lo había convertido en un objetivo. La codicia de los hombres era tan peligrosa como el hambre de los lobos. Se preguntó brevemente qué hacía él tan lejos de las rutas conocidas. Cargando al hombre sobre sus hombros, un peso muerto que puso a prueba los límites de su fuerza, inició el arduo viaje de regreso a su cabaña. Cada paso era un tormento. La nieve parecía tirar de ella hacia abajo, y el cuerpo inerte del vaquero amenazaba con desequilibrarla a cada instante. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza cruel que anunciaba la llegada de la noche y la caída de la temperatura. El camino era estrecho y empinado, un recorrido que ella conocía de memoria, pero que ahora se había transformado en un obstáculo monumental. Se concentró en su respiración, en el ritmo de sus pies, bloqueando el dolor en sus músculos y el pensamiento de que tal vez no lo lograría. La supervivencia era una cuestión de voluntad, y la voluntad de Elena había sido forjada en el hielo. Al llegar a su cabaña, un refugio rústico construido con troncos y piedras, enclavado en un pequeño valle protegido del viento, estaba al borde del colapso. Con sus últimas fuerzas, empujó la puerta y depositó al hombre en su cama improvisada, una plataforma de madera cubierta con pieles de animales. El interior de la cabaña era simple y funcional. Una chimenea de piedra dominaba una esquina, hierbas secas colgaban del techo y herramientas de caza y curtido estaban organizadas en la pared. Era el santuario de una vida de autosuficiencia, un lugar que ningún otro ser humano, además de ella, había pisado en años. La presencia del extraño parecía violar la santidad de ese espacio, llenando el aire con el olor de su sangre y del mundo exterior. Mientras caía la noche, Elena trabajaba bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Limpió las heridas del hombre con una infusión de hierbas que ardía, pero prevenía la infección. Él estaba febril, entrando y saliendo de la conciencia, murmurando palabras inconexas sobre un rancho, un padre y un pago que debía ser entregado. Elena ignoró los murmullos, concentrándose en la tarea. Cosió el corte de su brazo con una aguja fina hecha de hueso e hilo de tendón, sus movimientos precisos y delicados. Para la pierna, la inmovilizó con tablillas de madera y tiras de cuero. Era cazadora, rastreadora y, por necesidad, sanadora. La montaña le había enseñado todos sus secretos, desde cómo quitar una vida hasta cómo salvarla. La chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes en las paredes de madera. Elena se sentó en un pequeño banco, observando el pecho del hombre subir y bajar. La tormenta de adrenalina había pasado, dejando atrás un cansancio profundo y una sensación extraña. La soledad era su armadura, pero en ese momento, con la presencia silenciosa del vaquero dormido, sintió una grieta en esa defensa. Era una vulnerabilidad que la asustaba. Cuidar de otra persona era una carga que no había elegido, un vínculo
Con la humanidad que había intentado cortar desesperadamente, mirando su rostro, suavizado por el sueño, se preguntó si había salvado a un hombre o si solo había invitado más dolor a su vida, ya tan marcada por la pérdida y el abandono. Los días que siguieron fueron una rutina lenta y tensa. Elena cuidaba del extraño con una dedicación silenciosa. Lo alimentaba con caldos calientes, cambiaba sus vendajes y mantenía el fuego encendido constantemente para ahuyentar el frío mortal de la sierra. Raramente hablaba, comunicándose a través de gestos y de una mirada que podía ser tan afilada como su cuchillo. El hombre, cuyo nombre aún no sabía, pasaba la mayor parte del tiempo en un sueño febril, su mente perdida en delirios. Durante sus momentos de lucidez, él la observaba, sus ojos llenos de una gratitud confusa y una curiosidad creciente. Intentaba hablar, pero la debilidad lo dominaba. La cabaña, antes un refugio de silencio, ahora estaba llena de la respiración pesada de un extraño. La presencia de él cambió el ritmo de la vida de Elena. Sus cacerías se volvieron más cortas y cercanas a la cabaña, su atención constantemente dividida entre la necesidad de obtener comida y la vigilancia sobre su paciente. Se sentía como un animal protegiendo a una cría que no era suya. Por la noche, sentada cerca del fuego, se encontraba estudiando los detalles de su rostro, las líneas de expresión que sugerían una vida de trabajo duro bajo el sol, la terquedad en su barbilla. Él era diferente de los hombres del pueblo, que la miraban con una mezcla de lujuria y miedo. Había un honor en sus rasgos, una integridad que ella sentía incluso en su vulnerabilidad. Eso la perturbaba, pues le hacía recordar sentimientos que ella creía muertos y enterrados hacía mucho tiempo. Una tarde, la fiebre finalmente cedió. El hombre despertó, sus ojos claros y enfocados por primera vez. Miró a su alrededor, a la cabaña rústica, a las pieles de animales, y finalmente a Elena, que estaba afilando su cuchillo cerca de la chimenea. Su voz, aunque débil, era firme. «Mi nombre es Javier», dijo, la palabra llenando el silencio. «Le debo mi vida». Elena detuvo lo que estaba haciendo, el sonido de la piedra de afilar cesando abruptamente. Solo lo miró fijamente, sin expresión, antes de volver a su trabajo. Javier, sin embargo, no se dejó intimidar por su silencio. Estaba decidido a romper la barrera de hielo que la rodeaba, a entender a la mujer salvaje que lo había arrancado de las garras de la muerte. Javier comenzó a hablar, contando su historia en fragmentos. Era un vaquero de un rancho próspero al sur, y estaba transportando el pago de sus hombres cuando fue emboscado por la manada. Habló de su familia, de su padre, un hombre de principios rígidos, y del código de honor que regía su vida. Una deuda de vida, explicó, era la más sagrada de todas las deudas. Necesitaba pagarla, pero ¿cómo podría recompensar a alguien que parecía no necesitar nada del mundo exterior? Elena escuchaba en silencio, sin ofrecer nada a cambio, pero cada palabra de él era una pequeña piedra arrojada contra la muralla que ella había construido alrededor de sí misma. Aprendió sobre un mundo de reglas, de familia y de obligaciones, tan diferente de su propia existencia, regida solo por el ciclo de las estaciones. La convivencia forzada comenzó a crear una intimidad inesperada. Elena, que nunca había compartido su espacio con nadie, se encontró adaptándose a la presencia de Javier. Ella preparaba sus comidas, él observaba sus rituales diarios, la manera en que se movía con propósito y eficiencia, la forma en que parecía conversar con el viento y entender el lenguaje de los árboles. Él veía la fuerza en sus manos callosas y la profunda soledad en sus ojos verdes. Ella, por su parte, comenzó a ver más allá del vaquero herido. Vio la bondad en su sonrisa, la paciencia en su mirada y la fuerza de su carácter. La muralla de hielo alrededor de su corazón comenzó a mostrar las primeras
y minúsculas grietas de un deshielo inminente. Una noche, una ventisca violenta azotó la sierra, atrapándolos en la cabaña. El viento aullaba como un espíritu atormentado y la nieve se acumulaba contra la puerta. Atrapados en esa pequeña burbuja de calor y luz, el silencio entre ellos se volvió insoportable. Fue Javier quien lo rompió, preguntando por ella, por su nombre, por su vida antes de él. Por primera vez, Elena habló. Su voz era baja, poco usada, pero clara. Le contó sobre el apodo que había recibido, la loba, sobre la desconfianza del pueblo, sobre la madre indígena que murió cuando ella era una niña, y sobre el padre minero que la dejó con nada más que un cabello pelirrojo y una escopeta. Habló de su soledad no como una elección, sino como una sentencia. Javier escuchó cada palabra, su corazón encogiéndose con la injusticia de su historia. No veía a una salvaje, sino a una superviviente, a una mujer de una fuerza extraordinaria que había sido forjada por la crueldad del mundo. Entendió que su fachada de dureza era una armadura para proteger un corazón que ya había sido herido demasiado. Esa noche, algo cambió entre ellos. La gratitud de Javier comenzó a transformarse en admiración, y la admiración en algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Vio la belleza no solo en su ferocidad, sino en su vulnerabilidad, en el alma resiliente que brillaba detrás de la máscara de la loba. Se dio cuenta de que la deuda que sentía no era solo de vida, sino de corazón. Con el paso de los días, la fuerza de Javier regresó. Comenzó a ayudar en las pequeñas tareas de la cabaña, cortando leña, reparando una silla rota. Sus movimientos aún eran limitados por la pierna herida, pero se negaba a ser una carga. Esta colaboración silenciosa fortaleció el vínculo entre ellos. Comenzaron a compartir sonrisas tímidas, a intercambiar miradas que duraban un poco más de lo necesario. En un mundo que solo conocía la dureza, encontraron el uno en el otro un refugio de gentileza. La cabaña, antes un símbolo del aislamiento de Elena, se convirtió en un santuario para un sentimiento que nacía, frágil y poderoso, como una flor brotando en la nieve del invierno. Elena, por su parte, luchaba contra las emociones que la asaltaban. El anhelo de pertenencia, que había suprimido durante tanto tiempo, resurgía con una fuerza abrumadora. La presencia de Javier llenaba el vacío de su cabaña y de su alma. Se encontraba deseando que él se quedara, un pensamiento peligroso que la aterrorizaba. Se creía indigna de afecto, una criatura salvaje que no pertenecía al mundo de los hombres. El miedo a ser abandonada de nuevo, como lo había hecho su padre, era una herida antigua que amenazaba con abrirse. Amar, para Elena, era el mayor riesgo de todos, más peligroso que cualquier manada de lobos, pues amenazaba con destruir lo único que la había mantenido viva, su autosuficiencia. La tensión entre la atracción y el miedo era palpable. Javier sentía la vacilación de ella, la manera en que se alejaba cada vez que él se acercaba demasiado, tanto física como emocionalmente. Entendía que necesitaba tener paciencia, que ganarse la confianza de la loba sería un viaje más difícil que cualquier travesía por la sierra. Comenzó a compartir más sobre sí mismo, sobre sus sueños de tener su propio pedazo de tierra, sobre la presión de honrar el nombre de su familia. Se mostró vulnerable, con la esperanza de que ella también bajara sus defensas. Quería que ella lo viera no como un intruso o una carga, sino como un igual, un hombre que la respetaba y la admiraba por ser exactamente quien era. Un día, mientras observaban el atardecer pintar la nieve de dorado, Javier tomó la mano de Elena. El gesto fue vacilante, pero firme. La piel de ella era áspera, callosa por el trabajo, pero para él era el toque más genuino que jamás había sentido. Elena no se apartó. Miró su mano sosteniendo la de ella, una conexión física que pareció enviar una ola de calor por
todo su cuerpo. En ese toque sintió la promesa de algo que nunca había tenido: aceptación. Él no veía a la paria, a la loba. Él veía a Helena. En ese silencio, bajo el cielo en llamas, las murallas alrededor de su corazón finalmente comenzaron a derrumbarse, no con un estruendo, sino con la rendición silenciosa de quien encuentra un puerto seguro después de toda una vida de tormentas. La recuperación de Javier estaba casi completa. Ya podía caminar con la ayuda de un bastón improvisado y su fuerza había regresado. La cuestión inevitable de su partida flotaba en el aire, una sombra sobre la frágil felicidad que habían construido. Helena sentía una opresión en el pecho cada vez que pensaba en ello. Se preparaba para el dolor de la despedida, intentando reconstruir sus defensas, pero era demasiado tarde. El silencio de la cabaña, que antes era su consuelo, ahora parecía un presagio de la soledad aplastante que regresaría. Volvería a ser solo la loba, la extraña de la montaña, con el recuerdo de un breve calor para atormentarla durante los largos inviernos de su alma. Javier también sentía la urgencia del tiempo. Necesitaba volver a su rancho, a sus responsabilidades, al mundo que lo esperaba. Pero la idea de dejar a Helena atrás era impensable. Ella lo había salvado, cuidado, y sin que él se diera cuenta, había capturado su corazón. Dejarla sería como abandonar una parte de sí mismo en esas montañas heladas. Sabía que su mundo, con sus reglas rígidas y prejuicios, jamás la aceptaría fácilmente. Su padre, un hombre tradicionalista, vería a Helena como una salvaje, una unión impensable para su heredero. Javier estaba dividido entre la lealtad a su familia y el amor abrumador que sentía por la mujer que le había enseñado el verdadero significado del coraje. Llegó el día en que no podía posponerlo más. El sol de la mañana brillaba sobre la nieve, haciendo el paisaje deslumbrante y melancólico. Javier estaba fuera de la cabaña, mirando la inmensidad de la sierra. Helena lo observaba desde la puerta, su corazón una piedra de hielo en el pecho. Ella esperaba una oferta de oro, de ganado, una recompensa material que ella rechazaría. Así funcionaba su mundo. Los favores se pagaban, las deudas se saldaban, y las personas seguían caminos separados. Preparó su rostro con la máscara de indiferencia que usaba también, lista para el golpe final que la devolvería a su soledad familiar. La despedida era inevitable, un final tan seguro como el derretimiento de la nieve en primavera. Pero Javier no ofreció oro. Se giró y caminó hacia ella, sus ojos serios y llenos de una emoción que la dejó sin aliento. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. No la miró como un deudor, sino como un hombre que había encontrado su destino. Tomó sus dos manos, ignorando el cuchillo que ella aún sostenía de un trabajo interrumpido. La miró profundamente a sus ojos verdes, esos ojos que habían desafiado a los lobos y a la propia muerte. La propuesta que estaba a punto de hacer no era el final de su historia, sino el comienzo del conflicto más peligroso que jamás habían enfrentado. Una batalla no contra las bestias de la naturaleza, sino contra los monstruos del prejuicio humano. «No quiero pagar mi deuda con oro o ganado, Helena», dijo Javier, su voz resonando con una sinceridad que la desarmó por completo. «Eso sería un insulto al coraje que me mostraste. Una vida no se puede comprar, solo honrar». Apretó suavemente sus manos, su mirada nunca desviándose de la de ella. «Quiero honrarla por el resto de mis días. Quiero que vengas conmigo, no como una extraña que me salvó, sino como mi esposa. Cásate conmigo, Helena. Déjame cambiar la soledad de tu montaña por la seguridad de mi nombre. Déjame protegerte del mundo que te ha juzgado, así como tú me protegiste de las fieras que me cazaron». La propuesta quedó flotando en el aire helado, más impactante que el estallido de un disparo, más abrumadora que cualquier ventisca. El mundo de Helena se inclinó sobre su eje. Matrimonio,
esposa, eran palabras de otro universo, conceptos que pertenecían a las mujeres del pueblo, con sus vidas ordenadas y sus futuros predecibles. Ella era la loba, una criatura de la naturaleza, marcada por la soledad. La idea era tan absurda que casi se rió, pero la mirada de Javier no contenía rastros de burla. Era una súplica, una oferta de un mundo que ella siempre había observado a distancia, un mundo que la había rechazado. Su primer instinto fue retroceder, huir a la seguridad de su rutina, al silencio familiar de su cabaña. El miedo, frío y afilado, perforó su corazón. Él no podía estar hablando en serio. Era la gratitud hablando, un delirio de deuda que pasaría en cuanto él volviera con los de su propia especie. Ella retiró las manos, dando un paso atrás, la desconfianza endureciendo sus facciones. «No sabes lo que estás pidiendo». Su voz era un susurro ronco. «Yo no pertenezco a tu mundo. Soy una salvaje. La gente nos miraría con desprecio. Tu familia me odiaría. Yo traería la vergüenza a tu nombre». Cada palabra era un ladrillo que ella volvía a colocar en la muralla alrededor de sí misma. Le estaba dando una salida, una oportunidad para reconsiderar su oferta impulsiva. Se estaba protegiendo de lo único que realmente la asustaba, la esperanza. La esperanza era una trampa cruel, una promesa de calor antes de una congelación aún más profunda. Ya había sido abandonada una vez, y su espíritu no soportaría una segunda. Javier no vaciló, dio un paso adelante, cerrando la distancia que ella había creado. «Sé exactamente lo que estoy pidiendo», insistió, su voz cargada de pasión. «Estoy pidiendo a la mujer más fuerte y valiente que he conocido. No me importa lo que digan los demás. Su desprecio es un precio pequeño a pagar por el honor de tenerte a mi lado. Mi familia aprenderá a respetarte, y si no lo hacen, entonces no conocen el verdadero significado del valor. La única vergüenza sería dejarte aquí. Sería fingir que mi corazón no te encontró en esta montaña. No te lo ofrezco por gratitud, Elena. Te lo ofrezco porque la vida sin ti, ahora, parece más vacía que esta sierra en pleno invierno». Sus palabras eran un bálsamo y un veneno, curando heridas antiguas mientras abrían nuevas vulnerabilidades. Elena miró hacia la cabaña, el único hogar que había conocido, un refugio que de repente parecía una prisión. Miró la inmensidad de la sierra, su protectora y su carcelera. Por primera vez vislumbró un futuro diferente, un camino que no era solitario, era un camino lleno de peligros, de juicios y de dolor potencial, pero también contenía la promesa de algo que deseaba secretamente en sus noches más oscuras, un lugar al que pertenecer. La decisión final era suya, quedarse en la seguridad de su soledad o arriesgarlo todo por la oportunidad de un amor que parecía imposible. La loba de la Sierra Fría estaba en la encrucijada de su destino, con un asentimiento casi imperceptible, un movimiento que selló su futuro. Aceptó. La palabra no tuvo que ser dicha. Sus ojos verdes, encontrándose con los de él, hablaron de su miedo y de su frágil esperanza. Una sonrisa aliviada y triunfante iluminó el rostro de Javier. La decisión estaba tomada, pero el viaje apenas comenzaba. Dejar la sierra no era simplemente una cuestión de descender la montaña. Era un acto de desarraigo, de abandonar la única identidad que conocía. Pasó el día siguiente en un ritual silencioso. Preparándose para la partida, recogió sus herramientas más preciadas, su cuchillo, su pedernal y algunas hierbas medicinales. Cada objeto era una extensión de sí misma, un testimonio de su capacidad para sobrevivir. Se detuvo ante la pequeña tumba marcada por un montón de piedras detrás de la cabaña, el lugar de descanso de su madre. Allí, en silencio, se despidió. Le prometió a su madre que sería fuerte, que no olvidaría las lecciones de la montaña. Dejar esa tumba era la parte más difícil. Era
como cortar el último hilo que la unía a su pasado. Javier observó a distancia, entendiendo la solemnidad del momento y dándole el espacio que necesitaba. Vio la lágrima solitaria que rodó por la mejilla de ella y sintió el peso de la promesa que había hecho. No solo se llevaba a una mujer con él, estaba asumiendo la responsabilidad de su pasado, su presente y su futuro incierto. El descenso fue lento, una transición gradual del mundo salvaje al civilizado. A medida que perdían altitud, la nieve profunda daba paso a tramos de tierra y agujas de pino. El aire se volvía más templado y los sonidos del bosque cambiaban. Elena se movía con su paso silencioso y eficiente, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada nuevo olor, cada sonido distante de actividad humana era una agresión. Javier caminaba a su lado, describiendo el mundo que la esperaba, hablando sobre el rancho, sobre las estaciones de la cosecha y el ganado, intentando construir un puente entre sus dos realidades. Intentaba prepararla para el choque cultural, pero sabía que las palabras eran inadecuadas para describir lo que estaba a punto de enfrentar. El primer atisbo del pueblo de Creel fue un golpe para Elena. Las casas de madera aglomeradas, el humo saliendo de las chimeneas, el sonido de voces y el ladrido de perros domesticados, todo le pareció caótico y amenazador. La gente se detenía a mirarlos, los hombres con curiosidad, las mujeres con un desprecio velado. Los susurros la seguían como abejas. Irritadas, «Es la loba. ¿Qué hace aquí? Miren su ropa y ese cabello». Elena instintivamente se encogió, sintiendo el peso de cientos de ojos juzgadores. Se ajustó el chal, como si pudiera volverse invisible. Javier le puso la mano firmemente en la espalda, un gesto de protección que era tanto para ella como un desafío para los espectadores. En el rancho de la familia de Javier, la recepción fue aún más fría. El lugar era vasto, una propiedad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con una casa principal grande e imponente. Los vaqueros detuvieron su trabajo para observar la llegada, sus rostros una mezcla de sorpresa y desconfianza. Un hombre en particular, el capataz Ricardo, los observó con ojos entrecerrados y una sonrisa de desdén. Había una hostilidad inmediata en su mirada, una evaluación depredadora que hizo que Elena se sintiera como una presa de nuevo. Percibió al instante que ese hombre era un enemigo, un peligro diferente a los lobos, más sutil y quizás más venenoso. Él representaba la resistencia humana que Javier tendría que enfrentar. El enfrentamiento con el padre de Javier, don Alejandro, fue la prueba de fuego. Era un hombre alto y orgulloso, con cabello canoso y ojos que reflejaban la autoridad de un patriarca acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Escuchó la historia de Javier sobre el ataque y el rescate en un silencio glacial. Miró a Elena, no con gratitud, sino con una evaluación fría, como si estuviera inspeccionando a Inai, un animal salvaje que su hijo había arrastrado a casa. Su expresión no cambió cuando Javier anunció su intención de casarse con ella. El silencio que siguió en la gran sala de la hacienda estaba cargado de desaprobación y la promesa de un conflicto inminente. «¿Has perdido el juicio?», habló finalmente don Alejandro, su voz baja y controlada, pero vibrando de furia contenida. «¿Esta mujer, una salvaje sin nombre, sin familia? ¿Pretendes manchar el nombre de los Mendoza con esta unión? La deuda de vida se paga con tierras, con ganado, no con el sacrificio de tu linaje. Envíala de vuelta a sus montañas con una recompensa generosa y olvida esta locura». Javier se mantuvo firme, su resolución endurecida por la oposición. «No la amo por su nombre o su familia, padre. La amo por quien es. Ella es más noble que cualquier dama que usted pueda encontrar para mí. Será mi esposa». La declaración de guerra estaba hecha, y las líneas de batalla se habían trazado dentro de la propia familia.
Elena presenció el intercambio de palabras como una espectadora de su propia vida. No entendía todos los matices de honor y linaje, pero entendía perfectamente el desprecio en los ojos de don Alejandro. Era la misma mirada que los aldeanos le lanzaban, solo que refinada por la riqueza y el poder. Se sintió fuera de lugar, una pieza equivocada en un juego cuyas reglas desconocía. El consuelo de su escopeta y la certeza de su cuchillo parecían muy lejanos. Aquí, las armas eran palabras, miradas y una compleja red de tradiciones sociales diseñadas para excluirla. Comenzó a dudar de su decisión. Quizás ella era realmente solo una loba, y los lobos no pertenecen a las casas de los hombres. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Elena fue instalada en una pequeña habitación que parecía claustrofóbica en comparación con la inmensidad de la sierra. Las criadas de la casa la trataban con una mezcla de miedo y condescendencia, ofreciéndole vestidos que parecían disfraces ridículos e intentando sin éxito domar su cabello salvaje. Cada comida en la gran mesa del comedor era una prueba, con el pesado silencio de don Alejandro y las miradas cortantes de Ricardo, que parecía encontrar cualquier excusa para estar presente. Elena comía poco, sintiéndose observada y juzgada a cada movimiento. Su naturaleza instintiva le gritaba que huyera, que volviera al mundo que entendía, donde los peligros eran honestos y las amenazas mostraban los colmillos. Javier hacía todo lo posible por protegerla, por ser su escudo y su intérprete en ese nuevo mundo hostil. Pasaba cada momento libre con ella, explicándole las costumbres, defendiéndola de las críticas veladas y reafirmando su amor y su compromiso. Le mostraba la belleza del rancho, la majestuosidad de los caballos, la inmensidad de las llanuras, tratando de que ella viera aquello no como una jaula de oro, sino como un futuro hogar. Sin embargo, él veía cómo la luz en sus ojos se apagaba, la vitalidad salvaje siendo reemplazada por una tristeza resignada. La loba estaba siendo domada, no por la amabilidad, sino por la presión aplastante de la civilización. Temía que, al intentar salvarla de la soledad, estuviera destruyendo inadvertidamente la esencia misma que la hacía ser quien era. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Intentarías adaptarte a un mundo que te rechaza para estar al lado de quien amas? ¿O volverías a la libertad solitaria que siempre has conocido? La lucha contra los prejuicios es, a menudo, más aterradora que enfrentarse a bestias salvajes. Comparte tu opinión en los comentarios y dinos cómo enfrentarías un desafío como este. Tu perspectiva es importante para nosotros, ya que muestra los diferentes caminos que puede tomar el coraje. Sigue atento para ver si la fuerza de Elena, forjada en la naturaleza, será suficiente para sobrevivir a las intrigas y al desprecio de los hombres. Ricardo, el capataz, rápidamente se reveló como el antagonista más activo. Veía en Elena no solo a una salvaje, inadecuada, sino a una amenaza directa para sus propios planes. Codiciaba el poder y la influencia que vendrían al casarse con la hija de otro rico hacendado, una unión que don Alejandro ahora podría considerar, dada la indisponibilidad de Javier. La presencia de Elena obstaculizaba sus ambiciones. Comenzó una sutil campaña de sabotaje, difundiendo rumores entre los vaqueros de que ella era una bruja, una hechicera de la montaña que había embrujado a Javier. Usaba el miedo y la superstición de la gente para aislarla aún más, convirtiendo la desconfianza en hostilidad abierta. Un incidente en particular solidificó el odio de Ricardo. Uno de los caballos más valiosos del rancho enfermó misteriosamente. Ricardo inmediatamente culpó a Elena, insinuando que ella había lanzado una maldición sobre el animal. La confrontó públicamente en el patio frente a todos los vaqueros. Desde que llegó esta bruja, solo hemos tenido problemas. Trae el mal augurio de la montaña con ella, gritó,
señalándola con un dedo acusador. Elena, en lugar de retroceder, caminó tranquilamente hacia el caballo enfermo. Ignorando las miradas de miedo y odio, examinó al animal con la misma concentración que usaba para rastrear una presa. Sus años de observación de la naturaleza le habían dado un conocimiento instintivo sobre plantas y enfermedades. Reconoció los síntomas. El animal había comido una planta venenosa que crecía cerca del arroyo. Mientras todos esperaban que realizara algún hechizo, ella simplemente fue al campo, recogió un puñado de otras hierbas y preparó un antídoto rústico que obligó al caballo a vomitar la toxina. En las horas siguientes, bajo la atenta mirada de todos, el caballo comenzó a recuperarse. No solo salvó al animal, sino que también expuso la ignorancia de Ricardo. El capataz se enfureció, humillado públicamente por aquella a quien consideraba una salvaje inferior. Su desprecio se transformó en un odio profundo y peligroso. Se dio cuenta de que Elena no era una víctima indefensa, era una adversaria formidable. A pesar de haber demostrado su valía, el incidente no le ganó la simpatía de todos. Para algunos, su habilidad con las hierbas solo confirmó sus sospechas de brujería. Don Alejandro, aunque impresionado a su pesar, permaneció inflexible. El honor de su familia no podía construirse sobre la base de remedios populares y conocimiento salvaje. Vio su acción no como un acto de sabiduría, sino como una demostración de su naturaleza indomable, algo que nunca podría integrarse verdaderamente en la sociedad que él gobernaba. La presión sobre Javier aumentó. Su padre le dio un ultimátum: abandonar a Elena o ser desheredado, perdiendo su derecho al rancho y a todo por lo que había trabajado. Javier se encontró en un dilema imposible. Renunciar a Elena era renunciar a su propio corazón, una traición a la mujer que le salvó la vida y le mostró una nueva forma de amor. Renunciar a su herencia era abandonar su deber, su legado y el futuro de todos los hombres que dependían de él. La elección lo estaba destrozando. Elena, al darse cuenta de su angustia y del peso del sacrificio que él estaba considerando, sintió una ola de culpa. Ella era la causa de esa discordia, la roca que amenazaba con hundir el barco de la familia Mendoza. Amaba a Javier demasiado como para permitir que lo perdiera todo por su culpa. En su corazón comenzó a formular un plan doloroso. Una noche fue hacia él mientras miraba las estrellas, el peso del mundo sobre sus hombros. «No puedes hacer esto, Javier», dijo suavemente. «Este rancho es tu vida, tu familia. No puedo ser la razón por la que lo pierdas todo». Javier se volvió hacia ella, el dolor evidente en sus ojos. «Tú eres todo para mí ahora», respondió. Pero Elena negó con la cabeza. «Tu padre nunca me aceptará. Y quizás tenga razón. Mi lugar no es aquí. Volveré a la montaña. Has pagado tu deuda. Me has mostrado un mundo que no conocía. Eso es recompensa suficiente». La idea de volver a la soledad era como un cuchillo en su pecho, pero la idea de destruir la vida de él era aún peor. El amor, se dio cuenta, a veces significaba sacrificio. Ella, que siempre había luchado solo por su propia supervivencia, ahora estaba dispuesta a sacrificar su única oportunidad de felicidad por la de otra persona. Esta percepción la transformó. Ya no era la loba luchando por vivir, sino una mujer luchando por amar de la manera más verdadera y altruista. No era una destructora de familias, era la protectora del hombre que amaba, incluso si eso significaba protegerlo de sí misma. Se preparó para partir en secreto, para desaparecer de nuevo en la nieve, dejando atrás su breve sueño de pertenencia. Pero el destino y la malicia de Ricardo tenían otros planes para ella. Ricardo, que espiaba a la pareja, escuchó la conversación. La idea de que Elena se fuera voluntariamente le agradó, pero no era suficiente. Quería la destrucción completa de su reputación y la humillación de Javier. Comenzó a tramar un plan más oscuro.
Conocía los hábitos de la manada los ojos de ceniza. Sabía que el invierno riguroso y el hambre los volvían más audaces. Usando cadáveres de ovejas, comenzó a atraer a la manada más cerca del rancho, creando un rastro que llevaría a los depredadores hambrientos directamente a la casa principal. Planeaba crear el caos, una situación de peligro donde la salvaje Elena inevitablemente fracasaría, o donde Javier podría resultar herido de nuevo, demostrando a don Alejandro que la presencia de ella era una maldición. La tensión en el rancho alcanzó un punto de ebullición. La ventisca que se aproximaba, anunciada por un cielo de plomo y un viento cortante, reflejaba la tormenta emocional que se formaba dentro de la casa. Elena sentía el cambio en el aire, un presentimiento de peligro que sus agudos instintos no podían ignorar. Era una amenaza familiar, el olor de depredadores en el viento. Intentó advertir a Javier, pero ¿cómo podría explicar un sentimiento, una certeza, nacida de una vida en sintonía con la naturaleza, a personas que habían olvidado cómo escuchar el lenguaje de la tierra? La descartarían como otra superstición de la montaña. La trampa de Ricardo estaba montada, y la loba estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que nunca imaginó. La ventisca se abatió sobre el rancho con la furia de un dios vengativo. No era una ventisca común, era una tormenta blanca, un norte violento que borraba el mundo bajo un velo impenetrable de viento y hielo. Las ventanas de la casa principal temblaban bajo la fuerza de los aullidos del viento, y la oscuridad de la tarde parecía la de una noche sin estrellas. Dentro, la familia Mendoza estaba reunida en la sala principal, el fuego en la enorme chimenea siendo la única fuente de calor y consuelo contra la furia del exterior. Don Alejandro proyectaba una calma forzada, pero la tensión era palpable. Javier se mantenía cerca de Elena, sintiendo que el presentimiento de ella se manifestaba en la tormenta. Ella, sin embargo, estaba extrañamente tranquila, sus sentidos agudizados, escuchando algo más allá del viento. El primer aullido cortó el estruendo de la tormenta. No era lejano, no era la llamada melancólica de un lobo solitario. Era un sonido gutural, hambriento y terriblemente cercano. Fue seguido por otro y otro más, un coro de depredadores que se alzaba por encima del rugido del viento. Los vaqueros que se refugiaban en las barracas gritaron alarmados. Don Alejandro se levantó, abruptamente, su rostro endurecido por la incredulidad y la ira. ¡Imposible! Nunca se han acercado tanto a la casa. Javier corrió hacia la ventana, intentando ver a través del torbellino de nieve, pero solo vio sombras grises y fantasmagóricas moviéndose en el límite de la luz que se filtraba desde la casa. Eran ellos, los ojos de ceniza, y no estaban cazando ovejas, estaban cazando a los habitantes de la casa. El pánico comenzó a instalarse. El sonido de garras arañando la madera de la puerta principal resonó en la sala, seguido de un golpe sordo cuando uno de los animales se lanzó contra ella. Una de las criadas gritó, el sonido agudo cortando la tensión. Don Alejandro tomó su rifle de la pared, su rostro una máscara de furia decidida. «Ricardo, Javier, ármense. No dejaremos que estas bestias nos intimiden en nuestra propia casa». Ricardo, que parecía pálido pero exhibía un brillo febril en los ojos, tomó su arma con una rapidez sospechosa. La trampa estaba funcionando a la perfección. El caos que había planeado se estaba desarrollando, y la familia estaba atrapada, aterrorizada, exactamente como él quería. Mientras los hombres se preparaban para una defensa caótica, Elena actuaba. Su mente, forjada en la supervivencia, analizaba la situación con una claridad glacial. No veía solo lobos atacando, veía una estrategia. Estaban probando las defensas, buscando un punto débil, un acceso. El ataque a la puerta principal era una distracción. Sus instintos le decían que el verdadero peligro vendría de otro lugar. La cocina,
dijo de repente, su voz cortando el pánico. La ventana del almacén es baja y la cerradura es vieja. Lo saben. Los hombres la ignoraron, concentrados en el ruido de la puerta principal. Es una trampa, insistió a Javier, tirando de su brazo. Nos están haciendo mirar la mano equivocada. Javier, confiando en sus instintos más que en cualquier otra cosa, la siguió sin dudar. Corrieron por los pasillos oscuros hacia la parte trasera de 1909. La casa. Al llegar a la cocina, la escena confirmó el temor de Elena. La ventana del almacén estaba destrozada y uno de los lobos, enorme y con los ojos brillando en la penumbra, ya tenía la mitad del cuerpo dentro, gruñendo y rasgando un saco de harina. Otros dos esperaban afuera listos para seguirlo. Elena no pensó. Agarró una pesada sartén de hierro de la estufa y con toda su fuerza la arrojó contra la cabeza del animal. El lobo aulló de dolor y retrocedió, dándoles unos segundos preciosos. «¡Ayúdame a trancar!», le gritó a Javier. Juntos empujaron una pesada mesa de madera contra la puerta de la cocina y apilaron cajas y barriles contra la ventana rota. El sonido de los lobos tratando de forzar la entrada era ensordecedor. Del otro lado de la casa, don Alejandro y Ricardo finalmente se dieron cuenta de que el ataque frontal había cesado y oyeron la conmoción en la cocina. Corrieron hacia allí, encontrando la entrada bloqueada y a la pareja trabajando a un ritmo frenético. Por un momento, el patriarca vio no a una salvaje, sino a una estratega, a una defensora que había anticipado el movimiento del enemigo mientras él, el gran patrón, había sido engañado. La noche se convirtió en un asedio desesperado. Los lobos, liderados por una inteligencia astuta, rodeaban la casa, probando cada ventana, cada puerta, explorando cada debilidad. La familia y los pocos sirvientes estaban atrapados, el miedo corroyendo su coraje. Fue Elena quien orquestó la defensa. Les hizo colocar muebles pesados contra todas las entradas de la planta baja. Les instruyó a frotar chiles picantes que encontró en la cocina, en los alféizares de las ventanas, sabiendo que el olor fuerte irritaría el sensible olfato de los lobos. Actuaba con una autoridad tranquila e incuestionable, la autoridad de quien entiende la naturaleza de la bestia. Los demás, incluido don Alejandro, comenzaron a seguir sus órdenes, su desesperación superando sus prejuicios. Ricardo observaba todo con una furia creciente. Su plan de desacreditar a Elena estaba fracasando. En lugar de parecer una víctima indefensa, ella se había convertido en la líder de la resistencia, la única persona que parecía saber qué hacer. Su coraje e inteligencia la estaban convirtiendo en una heroína a los ojos de todos, exactamente lo contrario de lo que él pretendía. Necesitaba actuar, crear un fallo en su defensa, un error que pudiera ser fatal. Al ver a Javier cerca de una ventana atrancada, intentando espiar el exterior, Ricardo vio su oportunidad. Se acercó por detrás, fingiendo ayudar a reforzar la barricada. «Cuidado, patrón Javier», dijo Ricardo, su voz falsamente solícita. «La madera aquí parece podrida. Déjeme revisar». Con un movimiento rápido y deliberado, empujó una de las tablas de la barricada, creando una pequeña abertura. En el mismo instante, un lobo que esperaba afuera metió la cabeza por el agujero, los colmillos chasqueando a centímetros del rostro de Javier. Javier retrocedió por instinto, tropezando hacia atrás. El lobo luchaba por ampliar la abertura, la furia en sus ojos de ceniza. La intención de Ricardo era clara: crear un accidente en el que Javier resultaría gravemente herido o muerto, demostrando que la presencia de Elena traía el desastre. Pero Elena lo vio todo. Sus ojos, acostumbrados a rastrear el más mínimo movimiento en el bosque, no se perdieron la sutil traición de Ricardo. En el instante en que la tabla cedió, ella ya estaba en movimiento. No gritó ni dudó.
Con la escopeta de Javier en las manos, que él había dejado a un lado para trabajar en la barricada, apuntó y disparó. El tiro, ensordecedor dentro de la habitación confinada, alcanzó al lobo directamente en la cabeza, silenciando la amenaza al instante. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido en los oídos de todos. El olor a pólvora y ozono llenó el aire. Javier miró al lobo muerto, luego a Ricardo y finalmente a Elena, la comprensión surgiendo en sus ojos. Elena, sin embargo, no estaba mirando al lobo. Sus ojos verdes, fríos como el hielo de la montaña, estaban clavados en Ricardo. Bajó el arma lentamente y con una voz que cortaba más que el viento de afuera, habló para que todos la oyeran. No fue la madera la que cedió, fue el hombre. El peso de la acusación flotó en la sala, irrefutable y devastador. Todas las miradas se volvieron hacia el capataz, que estaba pálido. La máscara de lealtad finalmente hecha pedazos, revelando al traidor debajo. No te pierdas lo que viene a continuación. La traición ha sido revelada, pero la manada aún rodea la casa. La noche está lejos de terminar. Suscríbete ahora para ver cómo se resuelve esta historia y cómo el coraje de Elena se enfrentará a la maldad de los hombres y la furia de la naturaleza. Deja tu like para ayudarnos a seguir creando contenido que te atrapa de principio a fin. La acusación de Elena desató una furia helada en don Alejandro. Caminó lentamente hacia Ricardo, sus ojos perforando al capataz. «Nos has traicionado», dijo, su voz desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. «Has puesto a mi familia, a mi hijo, en peligro mortal por tu propia codicia». Ricardo intentó balbucear una negación, pero la mirada de desprecio de todos en la sala lo silenció. Estaba expuesto, su villanía revelada bajo la cruda luz de la chimenea. La amenaza interna, en muchos aspectos más peligrosa que la externa, había sido neutralizada. Pero a los lobos de afuera no les importaban los dramas. Humanos todavía estaban hambrientos. El ataque de los lobos se intensificó, como si la muerte de uno de los suyos los hubiera enfurecido. Se lanzaban contra las paredes de la casa con un abandono temerario. El sonido era como el de un tambor de guerra primitivo, un golpeteo constante que sacudía los nervios. El momento de la verdad se acercaba. Las barricadas no aguantarían para siempre. Había que hacer algo para romper el asedio, para ahuyentar a la manada. Y, una vez más, todos los ojos se volvieron hacia Elena. Ella era la única que conocía al enemigo. Era la única que podía pensar como ellos. La loba de la Sierra Fría tendría que usar su conocimiento salvaje para salvar al mundo civilizado que la había despreciado. Elena se dirigió a la chimenea. «Necesitamos más fuego», declaró. «No solo aquí dentro, necesitamos llevarlo afuera». La idea era una locura. Abrir la puerta significaría invitar a la muerte a entrar. Pero Elena tenía un plan. Explicó rápidamente. Necesitaban antorchas, muchas antorchas, y algo que ardiera con un olor fuerte y desagradable. Sus ojos se posaron en los barriles de queroseno usados para las lámparas del rancho. Fuego y humo acre. Era un lenguaje que los depredadores entenderían. Era una apuesta desesperada, un enfrentamiento final que decidiría el destino de todos en esa casa. Bajo su dirección, trabajaron con una urgencia febril. Rasgaron sábanas, sumergieron las tiras en queroseno y las ataron a trozos de madera. En pocos minutos, tenían un arsenal de antorchas improvisadas. El plan era arriesgado. Javier y don Alejandro abrirían la puerta principal solo lo suficiente para que ella pudiera lanzar las antorchas encendidas al porche y al patio, creando una barrera de fuego. Era su única oportunidad de asustar al alfa y dispersar a la manada. Elena sostuvo la primera antorcha, su llama danzando y proyectando una luz parpadeante en su rostro decidido. Ya no era la paria, era su comandante. En el momento acordado, la puerta se abrió
El viento y la nieve irrumpieron en la sala, apagando algunas lámparas y sumergiendo el ambiente en sombras. Afuera, los ojos de los lobos brillaban en la oscuridad como brasas del infierno. Estaban allí, esperando. Por un instante, el miedo paralizó a todos. Pero Helena no vaciló. Se adelantó y arrojó la primera antorcha. Voló en un arco de fuego y aterrizó en el porche cubierto de nieve, el queroseno explotando en una llama siseante. Tomó otra y la lanzó, luego otra, su puntería precisa, creando un semicírculo de fuego que los lobos no se atreverían a cruzar. El alfa, un monstruo de pelaje gris y colmillos expuestos, retrocedió ante el calor y el humo, un gruñido de frustración resonando en la noche. La marea estaba cambiando. Con el amanecer, la ventisca amainó, revelando un mundo transformado. La nieve fresca cubría el paisaje, ocultando las cicatrices de la batalla de la noche anterior, pero el recuerdo del terror y el coraje permanecía. Los lobos se habían ido, ahuyentados por el fuego y la determinación de una mujer que se negó a ceder. Dentro de la casa reinaba un silencio exhausto. Los escombros y las barricadas eran un testimonio de la prueba que habían enfrentado. En medio de todo, don Alejandro se acercó a Helena. Ya no había arrogancia en su mirada, solo un profundo y reacio respeto. Se detuvo frente a ella y en un gesto que sorprendió a todos, inclinó la cabeza. «Usted salvó a mi familia, muchacha», dijo, su voz ronca por la emoción. «Perdone la ceguera de un viejo orgulloso. Usted tiene más honor y nobleza que cualquiera que yo haya conocido». Aquellas palabras, pronunciadas frente a su familia y los sirvientes, fueron la absolución que Helena nunca supo que necesitaba. No era solo aceptación, era una rendición. Don Alejandro no solo permitía la unión, la estaba sancionando con su bendición y su respeto. El peso que Helena cargaba sobre sus hombros, el sentimiento de ser una intrusa, comenzó a disiparse. Javier se acercó y tomó su mano, sus ojos brillando de orgullo y amor. En ese momento, ella no era la loba de la Sierra Fría, ni la novia no deseada del heredero. Era Helena Mendoza, la protectora de esa casa, la mujer que había enfrentado la oscuridad y salido victoriosa, trayendo la luz de la mañana consigo. La barrera final había caído, no por la fuerza, sino por la prueba irrefutable de su carácter. El destino de Ricardo fue rápido y sin ceremonias. Expulsado del rancho en medio de la fría mañana, despojado de su caballo y de sus armas, fue abandonado a su suerte. Don Alejandro lo desterró de esas tierras para siempre, su traición siendo un crimen imperdonable en el código de honor de los vaqueros. Su partida fue un símbolo de la purificación de la casa, de la expulsión del veneno que casi los destruye desde adentro. Mientras Ricardo desaparecía en la inmensidad blanca, el rancho pareció respirar aliviado, libre no solo de la amenaza de los lobos, sino también de la malicia humana que los había invitado. La justicia, al igual que la supervivencia, había prevalecido de una manera cruda y definitiva, como las leyes de la propia sierra. En los días que siguieron, una nueva dinámica se estableció en el rancho. El miedo y la desconfianza que rodeaban a Helena fueron reemplazados por admiración y respeto. Los vaqueros, que antes susurraban sobre brujería, ahora contaban historias de su valentía, de cómo enfrentó a los ojos de ceniza con fuego y astucia. Ella comenzó a encontrar su lugar, no cambiando quién era, sino permitiendo que los demás finalmente la vieran. Enseñó a los hombres del rancho a leer las señales del tiempo en el viento y a usar hierbas para tratar a los animales, fusionando su sabiduría salvaje con las tradiciones del campo. La loba no estaba siendo domada, estaba enriqueciendo a la manada que ahora la acogía. La boda no fue un evento apresurado, sino una celebración planeada con esmero, no para la sociedad, sino para la familia y la gente del rancho. Fue una fiesta que unió dos mundos,
Elena usó un sencillo vestido blanco, bordado con flores silvestres de la montaña, y en su cabello pelirrojo, en lugar de un velo, llevaba una sola pluma de águila que había encontrado en su viaje de descenso, un símbolo de su libertad y fuerza. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, bajo el vasto cielo de Chihuahua, el mismo cielo que había sido testigo de su soledad y ahora era testigo de su unión. Don Alejandro la entregó a Javier, no como una posesión, sino como una igual, una compañera digna de su hijo. La fiesta fue una explosión de vida y alegría, una verdadera celebración mexicana. La música de los mariachis llenó el aire. La gente bailaba en el gran patio y la comida era abundante. Por primera vez, Elena rió abiertamente. Un sonido claro y genuino que encantó a todos los que la oyeron. Bailó con Javier, moviéndose con una gracia natural que no había aprendido en salones de baile, sino en la danza silenciosa con la naturaleza. Ya no era una extraña observando desde afuera. Era el corazón de la celebración, la prueba viviente de que el amor podía florecer en los terrenos más áridos y superar los prejuicios más arraigados. Había encontrado su lugar, no abandonando su pasado, sino integrándolo a su futuro. Mientras la fiesta continuaba bajo las estrellas, Elena y Javier se apartaron para un momento de silencio. Miraron las tierras del rancho, que ahora se extendían ante ellos como una promesa. «¿Crees que extrañarás la montaña?», preguntó él suavemente. Elena respiró hondo, el aire nocturno aún cargado con el olor a pino y tierra. «La montaña está en mí», respondió, «así como el rancho lo estará ahora. No perdí un hogar, gané otro». Se dio cuenta de que su fuerza no provenía del aislamiento, sino de la resiliencia de su corazón. Podía ser fuerte en cualquier lugar, siempre y cuando tuviera amor y un propósito. Javier la abrazó, sintiendo la fuerza y la suavidad en ella. Eran la unión de lo salvaje y lo civilizado, de la intuición y la tradición. Juntos crearían un nuevo legado para la familia Mendoza, un legado forjado en el fuego de la adversidad y templado por el respeto mutuo. Él, el vaquero honorable, había aprendido de ella a escuchar el lenguaje de la tierra. Ella, la loba solitaria, había aprendido de él a confiar en el lenguaje del corazón. No eran dos mitades que se completaban, sino dos enteros que eligieron construir un mundo nuevo, más fuerte y más sabio, juntos. La nieve de la sierra se había derretido, dando paso a una primavera de nuevas posibilidades. La historia de ellos se convirtió en una leyenda en la región, contada alrededor de las fogatas por generaciones. La leyenda de la loba de la Sierra Fría, que no fue domada por la civilización, sino que en cambio enseñó a la civilización el significado del verdadero coraje. Demostró que el valor de una persona no se mide por su sangre o su nombre, sino por la fuerza de su espíritu y la capacidad de proteger a quienes ama. Las cicatrices del ataque permanecieron tanto en la madera de la casa como en la memoria de la gente, pero no eran recordatorios de miedo, eran recordatorios de que incluso en el invierno más riguroso, el calor de un corazón valiente puede mantener a raya la oscuridad. Elena nunca perdió su esencia salvaje. Continuó recorriendo las colinas, ya no como una paria, sino como la señora de esas tierras, respetada por la tierra y por su gente. Enseñó a sus hijos a rastrear, a cazar y a curar, pero también a leer, a escribir y a liderar con honor. Se aseguró de que entendieran tanto el poder de un rifle como la sabiduría de una hoja de salvia. Ella y Javier gobernaron el rancho con una mezcla única de fuerza y compasión, haciéndolo más próspero y justo que nunca. Demostraron que la mayor fortaleza no proviene de cerrarse al mundo, sino de tener el coraje de abrirlo y unir lo que parece irreconciliable. La manada, los ojos de ceniza, nunca más fue vista tan cerca del rancho. Algunos dicen que el alfa,
habiendo encontrado una adversaria a su altura, llevó a su jauría a territorios más salvajes. Otros susurran que la propia Helena, la loba, hizo un pacto silencioso con ellos, una tregua entre dos poderes de la naturaleza. La verdad permaneció como un misterio, parte de la leyenda en la que se convirtió. Lo cierto es que se había establecido un nuevo equilibrio, un equilibrio donde la humanidad y la naturaleza no estaban en guerra, sino en un diálogo de respeto mutuo, un diálogo enseñado por una mujer con cabello de fuego y un corazón tan indomable como las montañas que la criaron. Así, en una tierra donde el invierno puede matar y los hombres pueden ser más crueles que las bestias, una mujer rechazada y un hombre en deuda demostraron que el mayor coraje es amar sin esperar nada a cambio. Lucharon contra la naturaleza y sobrevivieron a la civilización, no perdiéndose a sí mismos, sino forjando una identidad más fuerte. Las cicatrices permanecieron, recordando que toda leyenda tiene un comienzo sangriento, pero también que las heridas más profundas pueden dar origen a la fuerza más incomparable. Su amor no fue un cuento de hadas, sino una historia de supervivencia, un testimonio del poder transformador del coraje y la aceptación. El viaje de Helena nos enseña que el verdadero hogar no es un lugar, sino un sentimiento de pertenencia, y que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez más sabio y más fuerte. Nos recuerda que, a veces, las personas que el mundo descarta son las únicas con el coraje de salvarlo. ¿Crees que el amor puede realmente unir mundos tan diferentes y superar cualquier prejuicio? Deja tu reflexión final en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite recordar el poder de su propio espíritu indomable. Suscríbete para más narrativas emocionantes que exploran la profundidad del alma humana. La loba y el vaquero, juntos, miraban hacia el horizonte, donde la sierra tocaba el cielo. Sus dos mundos, antes separados por un abismo de nieve y desconfianza, ahora eran uno solo. Un vasto dominio gobernado por el honor y la sabiduría. Ya no estaban definidos por sus pasados solitarios, sino por el futuro que estaban construyendo, un futuro donde el coraje de una mujer salvaje se convirtió en la base de una nueva dinastía. La leyenda de ellos sería para siempre un recordatorio de que, incluso en las tierras más frías, el amor, cuando es verdadero y feroz, es el fuego que nos mantiene vivos.